Buenos días y bienvenidos todos a esta reunión de trabajo virtual que se enmarca dentro de las jornadas que Red Araras ha organizado durante este mes de octubre dedicado al cultivo de la soja. Durante estos días hemos conocido a través de una serie de vídeos la parte más agronómica de esta leguminosa y hoy queremos dar un paso más. Queremos conocer esa salida comercial a través de este encuentro que hemos querido llamar Nuevos Mercados para la Soja en Aragón. Antes de empezar, sí que me voy a presentar. Soy Maribel, voy a ser un poco la que va a conducir todo este encuentro. Soy periodista agroalimentaria, redactora del único programa agrario que existe en Aragón TV, Tempero, y una de las responsables de comunicación de Red Aras. Dada mi experiencia, sí que me gustaría empezar con una pequeña reflexión. Como sabéis, en Europa se importa de forma anual unos 33 millones de toneladas de soja. Que prácticamente procede toda de países como son Brasil, Argentina y Estados Unidos. Eso demuestra que existe un mercado en Europa y, por supuesto, en España, pero supongo que hay algunas preguntas que nos surgen muy rápidamente a la cabeza. ¿Cómo competir en precio con esa producción que viene de América? En Aragón, en estos momentos, se cultivan unas 1000 hectáreas de soja no transgénica, que se dedica para consumo humano, sobre todo para bebida de soja. Y es un cultivo emergente que realmente está despertando mucho interés en los agricultores, pero le surgen dudas. ¿El mercado español es capaz de abarcar o de absorber ese incremento de la producción? ¿Qué salidas comerciales hay que buscar? Puede ser que la fabricación de pienso sería una de las vías que hay que tratar. Esto lo digo yo ahora, lo estoy expresando yo, pero son dudas que nos han llegado a través de productores de soja de aquí del territorio y que, bueno, que este es un poco el objetivo de este encuentro. Intentar buscar respuestas o por lo menos intentarlo. Para todo ello sí que contamos con un cartel bastante interesante. Tenemos a 3 empresas españolas de bebida de soja, Calidad Pascual, Frías, Liquid Vegetals. Tenemos también una responsable de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, 2 iniciativas privadas aragonesas y, por supuesto, agricultores y técnicos de cooperativas que en estos momentos están trabajando en el cultivo de la soja aquí en nuestro territorio. Como veis, como explico, tenemos un programa muy completo, así que no me voy a extender más. Sí que me gustaría empezar esta reunión de trabajo virtual dándole voz a Jesús Abadías, que es el responsable de innovación de cooperativas agroalimentarias de Aragón. Y con él sí que, buenos días Jesús, sí que me gustaría contextualizar. Hola, buenos días, Maribel. Buenos días, sí que me gustaría contextualizar un poco contigo. En este año de vida de Red Araras, ¿qué es lo que los pasos que se han ido dando para ir potenciando y dando a conocer este cultivo de la soja? Bueno, hola, buenos días, Maribel. Bueno, en primer lugar, y antes de dar un poco de respuesta a tu pregunta, me gustaría dar la bienvenida a todos los oyentes que se han lanzado a participar y a escuchar a todos los ponentes que hoy van a hablar sobre este cultivo tan interesante y, por supuesto, dar las gracias a la participación tanto a nuestras cooperativas, técnicos y agricultores como a otros colaboradores, tanto de trabajo en el campo como empresas que han mostrado el interés y la oportunidad de venir a esta reunión que pienso que es un punto de partida muy interesante para avanzar en este cultivo emergente que hay en Aragón. Respecto a la pregunta que me lanzabas, bueno, desde Red Aras, como conoceréis, es un proyecto de colaboración organizado principalmente por entidades público-privadas, ¿vale? En el que participamos cooperativas, otras empresas y asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y también algún centro tecnológico vinculado al sector agrario. Es un proyecto que se ha organizado principalmente pues, bueno, para intentar cooperar y colaborar en todo el trabajo que en campo que se venía haciendo ya, sobre todo en el avance de implementación de investigación y transferencia agroalimentaria en el sector de cultivos herbáceos. En la línea plantearéis por qué la soja, porque la soja le estamos dando bastante importancia. Pues bueno, la importancia de la soja ya se planteó desde los inicios del proyecto, ¿no? Como un cultivo importante de esa línea de
leguminosas, de cultivos proteicos que están tomando cada vez más relevancia en la Comunidad Europea. En base a esto, bueno, empezamos a trabajar ya con la base que el Gobierno de Aragón tenía implantada en nuestras cooperativas, principalmente con ensayos agronómicos, ¿no?, de adaptación de estos cultivos en nuestro territorio, que es una de las patas que estamos trabajando y que hemos visto que cada año se van superando ciertas barreras y bueno, y en esta línea vimos que uno de los aspectos más críticos que también se nos estaba demandando y que estábamos viendo en base a este cultivo en el territorio era superar, pues bueno, todo el abanico de oportunidades que se nos estaban abriendo por un lado o bien cerrando por otro y que no estamos trabajando de forma ordenada para buscar alternativas de valor añadido y oportunidades reales de trabajo con la soja. Sí que es verdad que, como Miguel os contará ahora más en detalle, que él es el que ha vivido el cultivo desde dentro y el que inició todo este trabajo, se han establecido ya acuerdos comerciales y se viene trabajando con ciertas empresas, tanto para obtener bueno, un cultivo de valor añadido que vaya orientado a mercados de consumo humano, pero también pues, bueno, otro tipo de producciones que están orientadas a otro tipo de producciones que también derivamos a mercados de pienso, que es el gran porcentaje de orientaciones que se puede dedicar. Yo creo que no me quiero extender más y si quieres, Maribel, tú eres la encargada en llevar esta reunión, puedes dar paso a los siguientes ponentes, que son los que aportarán más valor que ellos seguramente en esta conversación. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues ya que has nombrado a Miguel Gutiérrez, vamos a darle la palabra a él. Miguel, buenos días. Eres el jefe de cultivos herbáceos del Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. Y contigo sí que vamos a seguir avanzando un poquito. ¿Cómo ha ido evolucionando el cultivo de la soja? Sí que en los años 60 ya era algo que se trabajaba y que estaba muy extendido aquí. ¿Cuál fue el motivo de que decayera la superficie que se dedicaba a esta leguminosa? Buenos días, Maribel. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, pues la historia de la soja en España es la misma historia, o sea, es prácticamente desde los años 60, como decías. Se lleva en España más de 40 años que se ha trabajado con este cultivo. Los inicios vinieron con el tema de alimentación ganadera, con el tema de los piensos compuestos. La introducción de piensos compuestos en España más o menos por esos años. Lo que pasa es que, bueno, ahí las empresas extractoras y sobre todo las industrias americanas pues tuvieron una parte muy importante de culpa para que se iniciara sobre todo el proceso de introducción en nuestro país. Pero lo que... Sí, lo puedes ampliar, eso es. La primera... Eso es. Perdona, disculpa. O sea, decir, esto es un poco gráficamente, pues lo que ha ocurrido digamos, en los inicios, o lo que ocurrió en los inicios de la introducción del tema de soja como proteína en España. Esa importancia de los años 60, sobre todo, hace que se forme en España una comisión interministerial, ministerio con las mismas extractoras. Hay una relación muy directa entre las propias empresas españolas, las americanas fundamentalmente, que eran las que estaban trabajando, sobre todo el tema de investigación. Pero bueno, prácticamente el primer impasse que ocurre es en el año 73. El año 73 es un año desastroso de producciones en Estados Unidos, de cereales y oleaginosas, un cierre de mercado completo y una dependencia total de proteína, con lo cual los precios se dispararon. Desde ese momento, pues bueno, evidentemente el mismo sistema, el mismo ministerio y las mismas extractoras pusieron en marcha pues un programa de investigación muy importante que prácticamente duró 15 años. 7 proyectos que prácticamente ocuparon todos los ámbitos de parte agronómica, sobre todo pues, temas varietales, tema del desconocimiento, porque no había técnicos en España que habían trabajado en este cultivo porque era completamente desconocido. Tienes alguna publicación de las primeras, son publicaciones de los años 80 y una publicación aragonesa que es la de la derecha. Es la primera publicación que se elaboró en Aragón, sobre todo pues, con los primeros resultados, que en esta comunidad autónoma se trabajó durante mucho tiempo por el tema de mercado en pienso. ¿Y en qué momento, Miguel, se ha ido recuperando este cultivo? Es que si pasas un momentito a la anterior diapositiva, Maribel, hay una cosa que es importante y es que hay un final de este primer periodo que es fundamentalmente, que es lo que estamos viviendo quizás ahora, que es digamos que esto no cuaja de alguna manera tal y como se estaba pensando, quizás por estos 3
aspectos. Por la competitividad de los cultivos. Había otros cultivos que, digamos, que en España pues, eran mucho más competitivos. El tema del maíz, o el algodón, o la remolacha. Eso era un tema muy importante. El productor no cambia si no hay una rentabilidad económica. El tema de los bajos rendimientos, repito, eso también es una de las cosas que nos está afectando en estos momentos. En estos momentos no existía. Digamos, eran bajos rendimientos de verdad. Eran primeras siembras de, pues, no llegaban a 3 toneladas, segundas siembras de 1.500 kilos. Eso, evidentemente, pues, el cultivo lo trajo para atrás. Y el retraso que había, pues el tema de mapas, o sea, del Ministerio de Precios y Subvenciones. Digamos que este periodo se corta de alguna manera, se deja de cultivar soja o se cultiva de una manera minoritaria, pues fundamentalmente debido a un tema de rendimientos y de rentabilidad del cultivo. Esa sería, digamos, la primera parte de la historia. ¿Y cómo cambia? ¿Cómo vamos evolucionando y vamos recuperando ese cultivo? ¿Cuál es el momento que hay que tener en cuenta? Pues como todo en la vida, por relaciones personales, por relaciones a través de empresas. Entonces el grupo, entonces era Leche Pascual, ahora Calidad Pascual, pues ya llevaba 2 años trabajando. Yo creo, si no me equivoco, Pablo lo podrá corregir, pues desde el año 2007 y 2008 en Navarra, fundamentalmente, con Intia, bueno, con la antigua ITG, ahora Intia. Llevaba 2 años trabajando en el tema, sobre todo en el tema de mejora vegetal, o de introducción de material vegetal, con destino al destino lácteo. No transgénico, evidentemente, pero con destino lácteo. Pues, aquí, de alguna manera, Aragón se engancha digamos, por relaciones personales con la empresa y con las personas de la empresa. Empezamos a trabajar en el tema agronómico, fundamentalmente retomamos aquellos aspectos que en un principio habíamos y conocíamos que eran aquellos que nos habían causado problemas, como el tema de la rentabilidad en primeros y segundos cultivos. De alguna manera, digamos que pasamos ese primer periodo hasta el año 2015. Ese periodo del 2009 y 2015, porque entonces pues el grupo Pascual Cualidad, digamos que estaba buscando su autoconsumo, pero tenía un tope, que es, digamos que fue uno de los problemas iniciales, es decir, problemas. Aquí había una relación técnica y técnico-agronómica, pero no hubo en un principio una relación comercial, porque digamos que los cupos o digamos el reparto de las superficies pues estaba ya de alguna manera establecido. Pero bueno, en ese periodo de alguna manera de conocimiento, que se alarga unos años, se llega hasta el 2015, donde a través fundamentalmente de una de las empresas con las que trabajamos en otros sectores, que es RAGT, nos proporcionan, también por relaciones personales y por interés, digamos, evidentemente mutuo, de 2 maneras. Interés sobre todo de productos que empezaban a introducirse de soja para consumo en un principio, para consumo humano, no transgénico, pero de ciclos cortos. Es decir, estábamos empezando a partir del año 2014-2015 a trabajar con cultivos de soja rastrojera, de ciclos cortitos, de ciclos ceros, dobles ceros, triples cero, para el mejor conocimiento. Entonces, a través de esta misma relación y a través de, bueno, Joaquín está con nosotros, a través de esa misma relación, a través de la empresa y con el grupo entonces Pascual Calidad, pues empiezan a realizar los primeros contratos en Aragón. Yo creo que nacen aproximadamente con unas 15 primeras hectáreas en los años, creo que 2015-2016. Se elaboran los primeros documentos de esas posibilidades del cultivo de soja no transgénica en Aragón. Sobre todo empieza a analizarse de alguna manera un poco más profunda esa posibilidad de cultivos en segundo cultivos rastrojeros, lo cual era muy importante, sobre todo en zonas como Monegros y Cinco Villas, donde bueno, existía esa posibilidad y esa necesidad fundamentalmente. Y desde ese momento, ¿cómo ha ido creciendo la presencia de esta leguminosa aquí en Aragón? Pues la evidencia nos hace que sí, o sea, se crea de alguna manera una estructura, vamos a decir, ficticia. Es decir, se crea un grupo de trabajo a nivel comunidad autónoma, en líneas de transferencia y a través de, antes de Redorax, a través de relaciones y colaboraciones con sistemas cooperativos. Es aquí donde de alguna manera iniciamos esa relación para extender la experiencia agronómica a distintos ambientes. Se crea prácticamente ese grupo de soja del Valle del Ebro. Son las cooperativas que tenéis, zonas isomontanos, regadíos del Valle del Ebro, la zona de Terrazas del Gallego, regadíos de Cinco Villas y Monegros. Se crea una estructura bajo el paraguas, de alguna manera, en este último año, digamos, el grupo de cooperación que se aprobó el año pasado sobre estrategia para la promoción y uso de leguminosas autóctonas de alimentación humana y animal. En ese sentido, pues ya la primera información que aparece publicada y que la red tiene ya como suya son quizás las 2 últimas campañas, donde ya hay, bueno, evidentemente, una estructura
un poquito mejor, un poco más territorializada para poder trabajar en estos aspectos. De alguna manera, la parte agronómica es la que nos ha unido, ir buscando de alguna manera posibilidades alternativas en distintas zonas, y esa es la que nos ha llevado hasta quizás este punto. ¿Y cuáles son esos trabajos que ha hecho Redarax para ya en los últimos meses, lleva un año de vida que se creó Redarax, en los últimos meses, qué trabajos, qué esfuerzos ha hecho Redarax para extender este cultivo y también para buscar una salida comercial? Es lo que, en un principio, digamos, el principal problema de cualquier actividad agraria, desde luego, es el mercado al que va dirigido, porque no podemos poner, hay muchos cultivos minoritarios, pseudos o cereales y demás que pueden ser minoritarios, pero que los mercados son los que nos orientan, sobre todo la forma y la manera de trabajar. Llegamos a un momento en que pues, tuvimos que explorar, es lo que decíamos muchas veces. Necesitábamos más grupos Pascual, entre comillas, para poder, de alguna manera, orientar a todo el sector, no solamente el sector lácteo. El tema del mercado era un tema que evidentemente estaba por explorar. De hecho, este grupo de cooperación que comentabas antes, uno de los aspectos fundamentales era el mejor conocimiento hacia adentro de las propias necesidades de esta comunidad autónoma de Aragón, de lo que estaba, lo que estaba consumiendo, lo que estaba trabajando. Y en estos momentos el grupo de cooperación está elaborando un documento interno, en un principio, para estudiar este tipo. Pero todo nace de alguna manera del abrir el mercado o sea, intentar abrir el mercado hacia afuera. Lo que está claro es que teníamos que buscar nuevas posibilidades y alternativas que no erraran en esos mismos errores de los años 70, es decir, en que investigábamos simplemente, pero no dábamos posibilidades reales agronómicas al agricultor, al productor, a la cooperativa y al sistema y a los productores y a los empresarios de configurar o formar una posibilidad de entrar en un mercado con realidades, con un mercado que demanda lo que demanda, de calidades, de proteína, de aspectos, etcétera, y que nosotros teníamos que de alguna manera conformar eso. La intención de Red es unir siempre a la producción al mercado. Y en ese sentido, pues nos lanzamos a la búsqueda de modelos, en este caso europeos, que ya conocíamos, como era el tema de soja del Danubio, de la soya, que nació en el 2012, si mal no recuerdo, pero que en estos últimos 8 años ha tenido un camino pues, recorrido pues, muy interesante, muy encomiable y luego con una línea muy clara a la diferenciación y al concepto de sostenibilidad, de producto interno, etcétera. Es decir, ese modelo es uno de los que en un principio contemplábamos como posible, y en la feria, encima, en febrero del 2020, que fue la última actividad que tuvimos presencial, de alguna manera, antes del tema de pandemia, pudimos, digamos, establecer esa colaboración ya real con Soja del Danubio a través de Vladimir Pugachov, el responsable de calidad de lo que es Soja del Danubio, y posteriormente pues, a través de Matías Kron, que es el gerente de Soja del Danubio. Evidentemente, eso es la expresión, del concepto de necesidad de poder conocer primero dónde podemos actuar, mirarnos hacia adentro, que es quizás lo que estamos haciendo hoy, y expresar que evidentemente lo que decimos, que 1.000 hectáreas de cultivo avalan el crecimiento, eso está claro. Nacimos de 1,5 hectáreas y hemos llegado a 1.000 hectáreas, que no es mucho, pero tampoco es poco, pero sobre todo de la necesidad de explorar el mercado en toda su dimensión. Yo creo que hasta aquí es un poco esa experiencia contada por capítulos, como una telenovela, pero que yo creo que es la expresión de la necesidad y del trabajo que hemos ido siendo constantes y que en este momento, pues yo creo que está en manos de las personas del propio sector, de los propios productores, de la propia administración, para poder tener un poco, buscar las realidades, pero de manera conjunta, que es otro de los aspectos que creo que nos preocupa. Podemos disparar por todos lados, pero evidentemente creemos que necesitamos otra manera de trabajar. Pues ese es un poco el objetivo también de este encuentro, de presentar todos nuestras opiniones, nuestros testimonios e intentar buscar un punto en común entre todos. Sí que antes lanzaba una serie de preguntas al aire y ya os decía que eso lo expresaba yo, pero que sí que nos habían llegado a través de una serie de agricultores de aquí del territorio. Así que ahora vamos a ver un vídeo muy cortito que un poco refleja
esa inquietud de la que yo os decía. El problema es un poco la comercialización, que no hay grandes cantidades ni de superficies ni de producción y claro, el problema es dónde la comercializas y cómo. Lo que sí estamos viendo es que hay un poco de lentitud con las fábricas compradoras de soja para bebidas porque ellos tienen unos parámetros muy exigentes de calidad, quieren los productos con unas exigencias muy altas y eso, pues quieres o no, que da una lentitud a la hora de las compras por parte de ellos. La verdad que la gente pregunta y muestra interés, pero luego les cuesta dar el último paso, que es sembrarlo. Sobre todo es como hemos hablado, el inóculo, juntar el inóculo con la semilla, como hay que ir con una hormigonera, es un poco que que cuesta un poco más. Si la comercialización la garantizan y un precio pues más o menos razonable, pues sí, puede ser una buena alternativa. Bueno, como veis, salida comercial es una de las preguntas que más se repiten los agricultores y de eso es de lo que queremos hablar. Y para eso voy a presentar a Javier Ferreiro. Buenos días, Javier. Él es el responsable de Soja en Frías, una empresa ubicada en Burgos. Ahí te tenemos, Javier. Buenos días, Javier. ¿Y qué alimentos producís a partir de la soja desde vuestras instalaciones? Buenos días, Maribel. Muchas gracias por la introducción. Antes de responder a tu pregunta, a mí me gustaría hacer alguna reflexión. Un poco al hilo de lo que comentaba Miguel Gutiérrez. Efectivamente, los cultivos de soja no han estado muy extendidos en España. Había consumo, pero no había producción. Y yo creo que es justo reconocer a Pablo Redondo pues una labor muy importante que ha hecho en su empresa, en Pascual, y en el mundo de la soja, porque ha sido un poquito el artífice de que en España pues se esté produciendo soja y de que haya reuniones como esta y de que haya gente interesada en producir soja en España, porque cuando Pascual y nosotros empezamos a trabajar el mundo de las bebidas de soja, no había producción en España y había que importar el producto. Entonces, eso es un poquito la reflexión que quería dejar de inicio, ¿vale? Sí, luego también hablaremos con Pablo Redondo y un poco también él un poco también nos contará su experiencia y el apoyo que también le ha dado a todos los agricultores aquí en Aragón, que no es poco. Muy bien, correcto. Por eso quería hacer público este reconocimiento, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a los alimentos o los productos que nosotros elaboramos a partir de soja, nosotros somos una empresa alimentaria. Yo llevo solo 31 años en la empresa. Actualmente soy el director de compras y nosotros nos dedicábamos, pues como le pasaba a Pascual, nos dedicábamos al sector lácteo. Nosotros éramos Quesos Frías S.A. y nosotros nos dedicábamos al queso y a la leche UHT, principalmente queso fresco y leche UHT. A partir de ahí, por parte de nuestro presidente hubo una visión muy importante de que el mundo estaba cambiando, de que había nuevos productos, nuevos retos, la alimentación estaba modificándose y decidimos apostar por las bebidas vegetales. Empezamos con las bebidas de soja. Bien es cierto que en un principio vendíamos 2 litros en herbolarios y tiendas especializadas y poco a poco conseguimos introducirlo en la gran distribución. Actualmente la razón social de la empresa ha cambiado, ahora somos Frías Nutrición S.A. y ya no tenemos, nosotros en nuestra empresa no trabajamos nada lácteo, o sea, todo es de origen vegetal, entonces estamos trabajando con bebidas de soja, estamos trabajando con tofu, estamos trabajando con postres en base de soja y otras variedades otras variedades vegetales, avenas, arroces, almendras. Y en estos momentos, Javier, ¿qué producción, qué volumen de soja entra en vuestras instalaciones? Nosotros estamos procesando actualmente sobre unas 5.000 toneladas anuales.
Y entiendo que la soja es importada, ¿no? ¿O trabajáis con soja nacional? Toda la soja que nosotros trabajamos es importada. No trabajamos con ningún productor local a día de hoy. Nosotros tenemos dos fuentes de aprovisionamiento fundamentales, que son Canadá y sur de Francia. También tenemos contactos en otras partes del mundo, concretamente en la zona de Argentina, Brasil, tenemos contactos, principalmente por una cuestión de que la cosecha está desestacionalizada. Es decir, ahora mismo estamos en la cosecha en el hemisferio norte y el hemisferio sur pues entra en primavera. Entonces te permite muchas veces regular los consumos y regular los contratos y saber lo que necesitas. Pero principalmente nuestro fuerte está en Canadá y en sur de Francia. ¿Y a vosotros os gustaría poder apostar por soja nacional? ¿Apostaríais por soja de aquí, de proximidad? A mí me encantaría trabajar soja nacional. Vamos a ver, por muchos motivos. O sea, primero porque nuestra filosofía es siempre dar trabajo a nuestra gente. O sea, yo prefiero que los cultivos sean nacionales que sean de importación. Primero, por una cuestión, vamos a decir, un poco chauvinista, y segundo, por una cuestión pues que también es facilidad de manejo, facilidad de suministro y al final es económico también, porque si nosotros necesitamos... Tú date cuenta que yo para traer un barco de Canadá necesito 3-4 semanas. Eso significa que yo tengo que trabajar con stocks de seguridad. Y eso significa que cuando viene un barco no viene un camión, vienen bastantes camiones. Entonces eso necesita de almacenes y necesita de... Y eso es dinero al final. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para mí es mucho más fácil trabajar con un productor de Aragón que está a tiro de camión y que en 24 horas tengo el producto en mi casa y que puedo racionalizar mucho mejor las entregas en mi planta. ¿Vale? Bueno, ¿y cuáles serían las exigencias que vosotros necesitáis para que el producto llegue en buenas condiciones? En el pequeño vídeo que has puesto había un agricultor que ha puesto el dedo en la llaga, o sea, que ha dado en el clavo. O sea, ha habido un agricultor que ha dicho que las exigencias de calidad de la industria eran muy elevadas. Vamos a ver, las exigencias de calidad no son de la industria. Las exigencias de calidad son de los consumidores. O sea, los consumidores han cambiado mucho, los consumidores en España y en el mundo, pero en España, que es lo que nos compete, han cambiado mucho. No compran cualquier cosa, quieren comprar un producto perfectamente etiquetado, que tenga que tener todas sus certificaciones. Los industriales saben que todos tenemos que tener nuestras certificaciones ISO, IFS, BRCs y 50.000 más. Y eso al final supone tener un control muy exhaustivo de la materia prima. Y significa tener análisis de 50.000 cosas que requieren nuestros departamentos de calidad, requiere tener contratos perfectamente homologados y requiere plantas de limpieza y de clasificación muy especializadas. Y yo creo que las pocas experiencias que he tenido en España, ahí es donde hemos fallado. En que la soja que se produce en el campo es la misma aquí que en el sur de Francia. Lo que es diferente es el trabajo que se hace después con esa soja. La limpieza, la clasificación y la preparación del producto para expedir al cliente. Y todos los controles de calidad que hay que llevar. Pues la verdad es que es una interesante reflexión que nos tenemos que hacer, Javier, y en ese sentido, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Sí que vamos a avanzar y sí que me gustaría dar paso a hablar de dos iniciativas privadas de empresarios, de agricultores, que fueron pioneros, que en este caso vamos a saludar a Joaquín Ainiés, gerente de la finca en La Rambla, en Grañén, en Huesca, que él sí que fue pionero un poco en el cultivo de la soja. Empezó en el año 2015 con esta leguminosa y ahora en estos momentos cultiva 130 hectáreas. Joaquín, ¿qué le vistes a la soja? ¿Por qué apostaste por ella? Hola, buenos días a todos. Bueno, nosotros lo que le vimos principalmente es, al ser una explotación tan grande, la que manejamos, una diversificación de cultivos de cara a los cultivos de verano. Por inversión, por muchos motivos. Uno de ellos por inversión de capital, otros cultivos de verano requieren mucha mayor inversión
y este era un cultivo que, bueno, en inversión de capital es un cultivo que se hace mucho más barato que se puede hacer, por ejemplo, pues un maíz u otros cultivos. Y después como una rotación de cultivos. Lógicamente, me había movido por otras zonas pues, en Francia, en Argentina, conocía un poco el cultivo y podía encajar perfectamente. Simplemente me hacía falta venderlo, que ese era el gran problema, que es lo que has comentado, Javier, y antes José Antonio de la cooperativa Sariñena. Eso es lo que te iba a comentar. Javier hablaba un poco de la limpieza, de cómo sacar ese producto. Tal vez es una de las tareas pendientes que tenemos, el saber vender nuestro producto, el saber cómo llevarlo al mercado. Joaquín. Yo creo que esto es una losa que ha caído bastante sobre la agricultura. Estamos muy acostumbrados a que nos vengan a comprar los productos, a vender una cebada, a vender un maíz. Yo ya llevaba también tiempo trabajando pues, con hortícolas, entonces tienes que salir a vender tu producto. Y tienes que saber quién te lo compra y qué te pide y qué te exige. Nosotros, pues lógicamente, lo destinamos todo a lácteo. Nosotros estamos produciendo todo para calidad pascual. Y de la mano de ellos, también, pues bueno, pues un poco lo que ha dicho Javier, nosotros no solo la producimos, sino que se la damos envasada como él nos pide. Eso ya entra dentro un poco del hacer del agricultor o de la cooperativa o del productor en este caso, ¿no? Nosotros la damos también envasada pues, en los formatos que nos piden, ¿no? Claro, es salir a vender tu producto más que esperar a que te lo vengan a comprar. Es un producto completamente diferente a los cultivos extensivos que se están dando hoy en Aragón, donde haces una cebada, haces un maíz, te vienen, te lo compran, hay muchos compradores y es fácil. Aquí te tienes que buscar el mercado. Eso es uno de los pasos que hay que hacer, ¿verdad? Y que vosotros, que en tu caso, como iniciativa privada, has tenido que dar. Según tu experiencia y en tu opinión, ¿habría que buscar alternativas a la soja de consumo humano, a la bebida de soja? Ese es el tema, o sea, cuando tú te enfrentas, pues por ejemplo he oído que Javier compraba 5.000 toneladas de soja, cuando tú te enfrentas a unos mercados donde está limitada la compra, pues porque hay que agradecer a Calidad Pascual que haya apostado por toda la soja nacional. Las otras empresas no están apostando por la soja nacional, están apostando pues, por unos marcos mucho más sencillos donde se la parametran, se la dan con una proteína, una grasa y tal, ¿no? Y entonces, claro, para poder parametrar las sojas, pues hay que hacer cantidad de soja. Tienes que tener cantidad de soja pues, para saber la proteína, la grasa y las variedades que, por ejemplo, en el consumo lácteo pues, dan la calidad para poderlo hacer. Y pienso, pues entran con más facilidad. Lógicamente, cuanto más soja hay en el mercado, es más fácil destinar a diferentes mercados. Los productores de pienso, es muy difícil que una fábrica grande pues te cambie una formulación de un pienso, por ejemplo, pues para lechones de porcino, con una pequeña cantidad de soja. Es mucho más sencillo comprar a gran escala donde ya le viene toda parametrada. Sí que me gustaría unir a esta conversación, Joaquín, y conocer la opinión de Víctor Noel García, que es el responsable de ventas de Aragonesa de Semillas, una empresa suministradora de semillas de soja que este año cultiva unas 200 hectáreas de esta leguminosa. Víctor Noel, buenos días. Hablábamos un poco con Joaquín de si sabemos salir al mercado con nuestro producto. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el primer paso que hay que dar? ¿Tenemos que tener claro a qué sector nos tenemos que enfocar, a qué sector nos tenemos o queremos dirigirnos? Hola, buenos días. Antes de nada, agradezco la confianza depositada en nosotros y contar con nosotros hoy en las jornadas. Imagino que ha sido un poco por encima, no son 200, unas 130, 140. Bueno. En cualquier caso, estamos apostando por ello. Repíteme la pregunta, por favor. Sí, hablábamos con Joaquín que un poco que si sabemos salir al mercado con nuestro producto, si sabemos venderlo, y yo te preguntaba a ti cuál es el primer paso que tenemos que dar para llegar al mercado. Primero, tal vez, es conocer cuál es el sector al que nos queremos dirigir. Obviamente sí, eso es la idea fundamental que tiene que tener cualquier empresa. Tiene que saber sobre todo qué tiene, qué cultiva y qué quiere hacer con ello y a dónde lo quiere dirigir.
¿vale? Porque, como bien ha dicho Miguel, Miguel, Joaquín, que nos conocemos todos más o menos, el mercado está muy limitado en cuanto a la hora de sacar. Entonces nosotros, como empresa Aragonesa Semillas, lo que hemos hecho ha sido abrir fronteras e irnos más allá, porque vemos que la limitación que tenemos frente al rendimiento que le podemos sacar nos limita muchísimo a la hora de que sea un cultivo que dé una rentabilidad más allá de un maíz que está dando. O sea, si tú tienes que convencer a una persona, al final tienes que darle algo que realmente le dé un aporte, y el mercado español es muy limitado. Obviamente, como ha dicho Joaquín, ahí estoy de acuerdo totalmente, no puedes esperar a que vengan a tu casa, sino que tienes que buscar las alternativas más allá de tus paredes, ¿no? en este aspecto. Supongo que cuando estamos hablando de salir al mercado, de tener superficie, hay que tener superficie y tenemos que tener producción para poder salir al mercado. Supongo que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Hay que tener cantidad para llegar al mercado, pero salir al mercado si no tenemos cantidad también es complicado, ¿no? Bueno, es relativo. A ver, nosotros, por ejemplo, en Odesen lo que hemos hecho de alguna manera ha sido contactar con distintas empresas, repito, apostamos siempre por el mercado nacional, pero visto que es muy limitado por las circunstancias, porque está lanzándose la soja en España ahora mismo. Hemos cogido varias líneas de negocio siempre fuera de nuestras fronteras y de la misma manera que las variedades de soja empiezan por hacer ensayos y se va viendo las que funcionan, pues de cara a comercializar fuera también se hace de una manera, digamos, similar. Me explico, no cogen y te dicen, vamos a hacer 1 millón de kilos, no. Las propias empresas también, depende del país donde las estás dirigiendo, empiezan con unas pequeñas cantidades, van probando y en base a eso van aumentando producción. Nosotros hemos cerrado, por ejemplo, toda la cosecha este año con vistas a doblar la del año que viene, pero siempre es empezando con contenedores, van probando, se cierra con mes a mes. Y las propias empresas, en función del producto final que obtienen, exigirán mayor demanda y nosotros lo transformaremos, obviamente, en mayores superficie a sembrar. Víctor, sí que te voy a lanzar la misma pregunta que le he hecho antes a Joaquín. También me interesa conocer tu opinión. Aquí tenemos que intentar diversificar, buscar nuevas salidas, no solo apostar por consumo humano. A ver, nosotros teníamos claro que pienso es, digamos, lo más fácil, entre comillas, más allá de que cada empresa pide unos parámetros o no, porque los animales al final se comen todo, esto es una realidad. Pero teníamos claro desde un inicio, nosotros empezamos hace un año con una pequeña prueba de 10 hectáreas, nos hemos apoyado incluso con Miguel, lo cual agradezco mucho a nivel de asesoramiento, pues Hernán Villa, que es un suministrador de semillas, ha ido muy de la mano con nosotros, que es con el que estamos trabajando tanto nosotros como Red Aras en gran parte de las variedades. Teníamos claro que no podíamos limitarnos a pienso porque el feedback que le da el agricultor a nosotros es muy pequeño como para que sea atractivo. Entonces hemos estado, pues por ejemplo, ahora estamos oteando el mercado del biodiesel, estamos con tema de aceites y sobre todo es la línea de negocio que tenemos cerrada ahora mismo es para consumo humano, también para lácteos. Estamos con varias empresas, con algunas ya hemos firmado y con otras estamos todavía en negociaciones. Son distintas líneas también que estáis trabajando. ¿Perdón? Digo que son distintas líneas en las que estáis trabajando y analizando, ¿no? Realmente ahora estamos enfocando ya en consumo humano, pero seguimos oteando otras líneas de negocio porque nunca está de más a modo informativo y luego pues ver las opciones a futuro que podemos tener todos. Aragonesa de Semillas, lleváis 40 años trabajando en el sector. ¿Qué futuro le habéis visto? ¿Qué rentabilidad le veis a este cultivo? Víctor. La rentabilidad obviamente es positiva, la gente al final busca alternativas, busca rendimiento y busca tener las tierras en movimiento. Si es cierto, la empresa lleva 40 años, la denominación la cambiamos en enero del año pasado y el enfoque siempre ha sido un poco cambiar, somos un equipo joven, meternos con alternativas nuevas y apostamos por, igual que este cultivo, por tantos otros y vemos que es una necesidad tanto para empresa. Red Aras en este aspecto tiene una manera de hacer las cosas que es muy similar, es buscar una alternativa y en qué mercados puede entrar, pero nosotros necesitamos resultados a medio corto plazo, más bien inmediatos, porque somos una empresa de capital privado con unas necesidades en este aspecto también. Entonces, yo no puedo sacar un producto al mercado, llámese soja, llámese guisante, llámese lo que quiera, y no tener una respuesta inmediata porque hay una inversión de tiempo, personal, maquinaria, dinero.
Entonces siempre se busca con la intención de que sea retroactivo en este aspecto. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Víctor, que te cambio el nombre. Joaquín, por participar en esta reunión y contarnos estos pasos que habéis ido dando vosotros de forma individual. Sí que antes de continuar, sí que me gustaría, bueno, pues a todos los asistentes, a todos los que nos estáis escuchando, que tenéis, bueno, al final de todas las intervenciones abriremos un turno de debate, bueno, nos podéis lanzar preguntas a través de preguntas y respuestas que tenéis y nosotros yo los iré lanzándoselo a los distintos panelistas que tenemos hoy aquí. Y seguimos avanzando ahora y ahora sí que voy a presentar a otra empresa española que se dedica a bebida de soja, en este caso es catalana, que se llama Liquids Vegetals. Silvia, buenos días y gracias también por estar hoy con nosotros. Vuestra empresa, Silvia, lleva desde 1991 apostando también por bebidas vegetales. ¿Qué calidad exigís al agricultor? Bueno, empiezo un poco también como Javier, presentando un poco quién es Liquids Vegetals y de dónde viene. Como has dicho tú, ya hace casi unos 30 años que la empresa, bueno, pues está en funcionamiento. Yo hace 2 años que me incorporé, o sea, soy muy nueva dentro de la empresa, pero es una empresa también muy joven con mucha nueva incorporación porque está en pleno crecimiento. Ya estuvo en un crecimiento muy grande hace 5 años y ahora parece que se repite los crecimientos de hace 5 años. La empresa nació con bebidas de soja únicamente, en un momento en el que la bebida de soja, sobre todo en el mercado español, era una bebida extraña, nadie bebía, ¿no? Se comercializaba principalmente en dietética, etc. Y en ese momento pues el actual gerente compraba la soja un poco donde podía, ¿no? En Canadá, en Francia e incluso llegó algo de China para probar y demás. Luego la experiencia lo que llevó es que los principales sitios de donde proveernos de soja con las calidades que pedimos eran Canadá y Francia. En un inicio sobre todo Canadá, ahora sí que los franceses ya hace unos años que en lo que es producción de soja y cumplimiento de parámetros ya están muy bien. ¿Vale? Y actualmente son los 2 mercados de los que nosotros nos compramos la soja. Aunque, bueno, un poco con la línea de Javier, interés para comprar soja nacional, todo, evidentemente. El problema es el cumplimiento, ¿no? de los parámetros que pedimos las industrias alimentarias a día de hoy, que van muy en consonancia con todo lo que pide el mercado. Luego, dentro de Liquids, sí que nosotros no somos unos grandes productores de leche de soja, sino que somos unos grandes productores de leche de avena. ¿Vale? Para ubicarnos también a nivel de números. Y a nivel de volúmenes, un poco también para ubicarnos, nuestra necesidad más o menos es de unas 700 toneladas anuales, muy por debajo de otros productores, porque tenemos muy diversificado el negocio en cuanto a producción de leches vegetales. Y Silvia, ¿sí que ha aumentado mucho la demanda de bebida de soja por parte de la sociedad, en este caso? No, a nosotros particularmente sí, la experiencia que tenemos y lo que vemos es que ha aumentado mucho el consumo de bebidas vegetales en general. ¿Vale? Por nuestra parte, sobre todo el de avena, es el que tenemos con número 1 en cuanto a producción y ventas. Y sí que cabe decir que la soja pues cada año ha ido aumentando, no ha sido un producto que ha quedado parado ni que no ha tenido un incremento de consumo, sino que cada año vemos que va incrementando su consumo. Y antes, como decías, que el interés por consumir o llegar a soja nacional, vosotros también lo veríais con buenos ojos. ¿Cuáles son esos parámetros que necesitáis que cumpla la soja para poderla utilizar vosotros en vuestras instalaciones? A nivel de visión de Liquids, nosotros con la mayoría de productos sí que intentamos pues, cada vez hacer una compra más de proximidad, si así lo queremos llamar, ya lo hacemos con la avena también, con la soja, con el arroz. O sea, intentamos abastirnos de mercados lo más próximo posible. En soja aún no ha habido la oportunidad, pero sí que lo que comentaba, ¿no? Tenemos interés en soja nacional. En cuanto a parámetros, básicamente es un tema de limpieza del grano, de calidad del grano. A nivel de proteína no exigimos una proteína específica muy concreta, etcétera, sino que aquí sí que vamos con un rango de proteínas, pero más bien es la calidad del grano en cuanto a limpieza y tratado. Y sobre todo, bueno, que no sea genéticamente modificado.
Veo que eso sí que es importante, ¿no? La limpieza del grano. Lo ha comentado Javier, lo comentas también tú, el que llegue limpio a las instalaciones. Correcto. Y ahora que tenemos, Silvia, aprovecho que te tengo, ya que ahora que tenemos a muchos agricultores que nos están escuchando y que están, bueno, siguiendo toda esta reunión, ¿les animarías a apostar por la soja? ¿A apostar por este cultivo, por esta leguminosa? Un poco... yo creo que sí, que hay recorrido, que hay varias empresas, bueno, en este foro ya se ve claramente, ¿no? Hay empresas interesadas. No está solamente la leche de soja, sino que a día de hoy cada vez se hacen más subproductos de la soja, ¿no? Destinados a alimentación humana. Y yo creo que es a nivel de campo, por los inputs que tengo, también creo que es un muy buen producto, que trabaja muy bien como rotación de cultivos y como segundo cultivo de verano. Y de la PAC, etcétera, pues también les tiene que encajar, ¿no? No solo la salida que hay a nivel de alimentación, sino también la salida que hay a nivel agronómico. Yo pienso que absolutamente es un muy buen cultivo y que tiene salida. Pues muchísimas gracias por estos ánimos que has enviado al sector, Silvia. Y bueno, como antes comentaba, en Aragón la soja todavía es un cultivo emergente, se cultivan unas 1000 hectáreas y la verdad que desde las cooperativas y desde Red Arac se busca acercar el cultivo a los agricultores a través de campos de ensayo, que son muchas las cooperativas y los campos de ensayo que se van realizando. Aunque no siempre la experiencia es buena. Así que, Gustavo Casanova, buenos días. Eres socio de Cooperativa Sanlúcar de Zuera y creo que tú has tenido algún desencuentro, ¿no?, con este cultivo. ¿Gustavo? Sí, ahora te escuchamos. Conectar el audio. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a esta jornada. Y bueno, mi pequeña experiencia viene de la mano del Centro de Transferencia de la Cooperativa de Zuera como colaborador agricultor para hacer unos ensayos. El primer año consistió en implantar dos parcelas de menos de 1 hectárea, una parcela con siembra a través de siembra tradicional. Estoy hablando en todo caso que los riegos es un riego a manta, ¿vale? Riego a pie. Que eso también, pues a lo mejor dificulta un poco las técnicas de este cultivo. Bueno, el primer año consistió en hacer un ensayo en una parcela con las labores tradicionales y en la otra con siembra directa. Y al siguiente año ya alargamos un poco la experiencia y consistió en hacer lo mismo, en hacer un ensayo con laboreo tradicional de primera cosecha y también otra experiencia con segunda cosecha, con una segunda cosecha. En las parcelas de primera cosecha no tuvimos muy buena experiencia en el manejo. El primer año tuvimos una serie de dificultades. Al tiempo de sembrar, después de sembrar nos sorprendió una tormenta que inundó todo, hubo que seguir regando para que la soja naciera. En fin, una serie de dificultades. Pero en consiguiente, hubo parcelas al final que salieron perfectamente, pero otras parcelas también tuvimos muchos problemas con las malas hierbas. La rotación y la fijación de nitrógeno también es una ventaja, pero claro, los inconvenientes es que es un cultivo desconocido, es muy exigente de agua, muy exigente, y en un riego a pie, pues la verdad que es costoso. Es más complicado de controlar. Y sobre todo la mayor competencia que tiene es, pues bueno, los cultivos que ya están establecidos, como puede ser una alfalfa, que también aporta nitrógeno y sirve de rotación, en estas huertas antiguas y de riego a pie, sobre todo me estoy refiriendo todo el rato. Y bueno, y sobre todo también la mala experiencia de la segunda cosecha fue la siembra tardía, porque nos tocó sembrar ese año el cultivo primero, que era cebada, vino muy tarde. Nos tuvimos que ir al 4 de julio para la siembra y eso ya dificulta mucho la producción de la soja. Pues si te parece, Gustavo, voy a unir a esta conversación a Rosendo Solano,
Buenos días, Rosendo. Hola, lo voy a presentar. Él es agricultor de Cooperativa de Los Monegros. Fue pionero también en la zona. Hoy cultiva 39 hectáreas de soja, si no me equivoco, Rosendo. Tú te encuentras en el otro extremo. La técnica ya la tienes completamente controlada, ¿no? Y aunque siempre has dicho que los inicios fueron bastante complicados, ¿no? Sí, así es. Al principio también era una cosa nueva, todo eran dudas. Tuvimos que adaptar la maquinaria que teníamos al cultivo y también tuvimos muchos problemas, sobre todo problemas de siembra, problemas con los herbicidas, pero bueno, en la primera campaña ya lo vimos y los siguientes campos ya intentamos resolver todos estos problemas. Entonces, sí que siempre has comentado, Rosendo, perdona que te interrumpa, que la información que teníais era una información que venía de otros países que no estaba adaptada, ¿no? a este territorio. Información que había en las redes sociales, por ejemplo, de Argentina y otras partes del mundo, que hubo que adaptarlas a los suelos de Monegros, que no tiene nada que ver, son unos suelos muy secos, gracias al regadío se puede dar el cultivo. Entonces, ahora puede decirse que la hemos probado y nos gusta el cultivo, aunque haya esa barrera que es la inoculación para muchos agricultores, que frena un poco el que se lance la gente a sembrar, que después te compensa con que no tienes que aportar ningún nitrogenado. Entonces, ahí estamos. Bueno, también ayudan bastante, ¿verdad?, esos ensayos que se hacen desde las cooperativas para que veáis un poco cómo va evolucionando las variedades. Y, Rosendo, y en una zona tan maicera como es Los Monegros, ¿cómo se adapta la soja al territorio? ¿Cómo entra a la rotación con el maíz? Bueno, a ver, se encaja perfecta porque en unas tierras que ha habido mucho maíz suelen estar llenas de malas hierbas resistentes del maíz, entonces con la soja se pueden limpiar muy bien, y al usar el cultivo en una segunda cosecha después de una cebada, tenemos mucho más margen de siembra. Por ejemplo, las primeras cosechas de cebada las podemos resembrar de maíz y las cosechas más tardanas en la segunda quincena de junio, por ejemplo, y primeros días de julio podemos hacer una siembra de soja. Entonces, se adapta muy bien en cuanto a fijar nitrógeno al suelo y dejar una estructura en el suelo muy buena para el siguiente cultivo y a limpiar las malas hierbas. Y Rosendo, tú como agricultor ya con, bueno, pues como decía, con la técnica ya bastante bien aprendida, sacando buenas producciones, ¿la salida comercial te preocupa? ¿Es algo que te inquieta? Sí, claro. A ver, si ahora se unen más agricultores o más productores a cultivar este cultivo, ¿cómo puede competir en el mercado con los cereales o de qué maneras puede tener una aceptación esta leguminosa? O sea, a ti lo que te inquieta es que aumente un poco el cultivo y saber dónde puede salir, ¿no?, esa producción, cuáles son los mercados, ¿no?, que podrían llegar. O por ejemplo, tener en años venideros límite de siembra y no poder elegir libremente la cantidad de hectáreas a sembrar. Pues bueno, muchísimas gracias, Rosendo, por participar con nosotros y contarnos tu experiencia y darnos tu opinión sobre este tema. Y bueno, hasta ahora hemos estado hablando todo el rato de soja para consumo humano, pero tal vez no sé si se debería explorar la vía de la fabricación de pienso animal. Entre los panelistas que tenemos se encuentra la directora técnica de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, Ana Hurtado. Buenos días. Si hablamos de precio, ¿la soja nacional podría competir con la que se importa a nivel cuando estamos hablando para fabricación de pienso? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta jornada que me parece que está siendo bastante interesante y nos está ahondando en el conocimiento de la soja, tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal. Así que gracias por ello.
A ver, ya se ha dicho, lo han comentado algunos de mis compañeros, el tema del sector de piensos, que si bien es también un sector complicado, porque también tenemos una regulación exigente, en la cual, bueno, pues cualquier materia prima no es válida, sino que tiene que tener unos requisitos respecto a contenido en sustancias indeseables, los operadores tienen que estar registrados como operadores de alimentación animal. Hay que cumplir una serie de factores que, bueno, para que la materia prima entre en la formulación. Y como bien han dicho mis compañeros, es difícil cuando no hay un consumo que es sostenible en el tiempo y sobre todo cuando las características del producto no se conocen, porque es cierto que es muy complicado cambiar la formulación de un día para otro y es necesario conocer bien el producto que tenemos entre manos para poder llegar a cubrir las necesidades de los animales, que no son las mismas, ni siquiera según la especie, sino según el estado en el que se encuentra cada animal. Respecto al tema que me comentas, el precio, ese temido nombre que es el precio. Nosotros, al igual que mis compañeros, coincido perfectamente, el de las industrias de alimentación humana, encantados de tener soja nacional, fenomenal. Un apunte, España es el principal productor europeo de piensos y el más deficitario en materias primas. Con lo cual, nosotros encantados de que existan más materias primas, la soja, que es una materia prima muy rica en nutrientes, muy importante en las formulaciones de los lechones, del porcino y del avícola, de los cuales somos las principales cabañas ganaderas España, con lo cual, es decir, que encaja perfectamente en nuestras necesidades. Si bien el tema de la soja que viene de Estados Unidos, la soja que viene de Argentina o de Brasil, pues bueno, tiene unos precios determinados y ahí evidentemente en la formulación, además del tema de nutrientes, también entra el precio y hay que ser competitivos. Es cierto que es necesario buscar nuevos mercados y lo apuntamos que en nuestras producciones acuícolas, que somos uno de los principales también productor de acuicultura en España respecto a Europa, sí que hay un nicho de mercado interesante porque necesitan unas cantidades proteicas muy altas y además hay un problema con la proteína a nivel marino, con lo cual también hay una posibilidad ahí de que entre la soja y además valoran mucho el tema de no OGM. Con lo cual hay nichos de mercados y además estamos ahora todos bajo el marco de la Unión Europea, bajo ese Green Deal, ese pacto verde que ya marca todas las estrategias políticas de la Unión Europea. Ya se ha lanzado la estrategia de la granja a la mesa, en la cual se nos está poniendo unos condicionantes y ya se han puesto unos datos que tenemos que cumplir todos, en el cual se habla mucho de sostenibilidad. CESFAC está desarrollando su agenda de sostenibilidad 2030, en la cual estamos abordando el tema de la no deforestación, de abastecernos de materias primas de zonas no deforestadas, con lo cual la soja nacional encaja perfectamente. También en ese sentido, Ana, sí que te quería preguntar, hablas de ese pacto verde, del Green Deal, de la estrategia de la granja a la mesa. ¿Debería prepararse el sector ante un aumento de la demanda de productos sostenibles de proximidad? En este caso, el productor de soja. Exactamente. Mira, comentarte también otro dato. Justo a primeros de este mes hicimos una jornada de sostenibilidad para fabricantes de piensos, para ganaderos, para productores de materias primas y en ella se dijeron, yo creo que las palabras claves fueron no deforestación, sostenibilidad y materias primas de proximidad. Con lo cual yo creo que ahí están todos los engranajes para que la soja nacional tenga una cabida interesante, es decir, para que estemos hablando ya agricultores con fabricantes de piensos en este tema para dar esa salida comercial a la soja, ver cómo lo podemos hacer. También indicaros que llevamos desde hace años trabajando en un grupo operativo en el cual se potencia el conocimiento de diferentes proteaginosas a nivel nacional para incrementarlas en el consumo para la alimentación de animales. Desde la Confederación llevamos muchísimos años. Fuimos el primer participante en el Protein Crops, que fue el primer grupo operativo a nivel europeo, para que veáis un poquito el interés que tenemos en fomentar estos cultivos nacionales proteicos. Es un interés que viene desde hace mucho tiempo y vamos, con nuestra mano tendida para mejorar este cultivo nacional y que lo podamos utilizar los fabricantes de piensos.
Y cuando estamos hablando, no estamos hablando de un futuro lejano, estamos hablando de un futuro bastante cercano, ¿verdad, Ana? Exactamente, porque tal y como ha marcado la agenda la Unión Europea, ya nos están hablando que en el 2024 tendrá que haber un etiquetado de productos sostenibles, de alimentos sostenibles. Y evidentemente, si queremos poner en línea nuestra carne sostenible, nuestros piensos también tienen que ser sostenibles. Con lo cual, CESFAC ya está trabajando por ello en este tema de la sostenibilidad, de la no deforestación, de las materias primas de proximidad. Se está haciendo mucha investigación para consumir diferentes productos, tanto la soja como otras proteínas a nivel nacional, y no es un futuro lejano, es que es un presente real a día de hoy. Sí que lo que estás comentando es un proyecto en el que estáis trabajando actualmente. ¿Cómo identificáis el origen de la soja? ¿Cómo identificáis que esa soja proviene de zonas no deforestadas? Ya estamos en un proyecto actualmente desarrollando con una empresa holandesa en la cual existe el objetivo de fomentar el conocimiento, un mapeo de la soja que viene, sobre todo principalmente de Brasil y Argentina, para sino conseguir con los proveedores el trabajar conjuntamente para que la soja que proceda de las zonas sea de zonas no deforestadas. No abogamos por tener certificaciones que al final nos restan competitividad y porque además restan credibilidad. Con tantas certificaciones la gente se pierde y no sabe qué certificación es la correcta, por la que tengo que apostar, si es real lo que me están vendiendo, lo que no, sino lo que estamos fomentando es, junto con los agricultores de Brasil y Argentina, identificar esas zonas y que sea ahí donde se haga el cultivo, que sea ahí donde proceda ese cultivo, para asegurarnos que la deforestación es real. Lo que queremos es fomentar ese conocimiento en esos países de origen. Además, también a nivel europeo tenemos unas guías con nuestra Federación Europea en la cual se fomenta este tema. ¿Cuáles son los factores deseables de cultivo de la soja para que proceda de estos lugares y que sea más sostenible? Pues Ana, muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante en lo que estáis trabajando, lo que nos estabas explicando, y creo que todos tenemos que reflexionar sobre todo este tema que estamos hablando. Ahora sí que quiero que conozcáis, vamos a seguir avanzando, quiero que conozcáis la opinión de las cooperativas a través de sus técnicos. Antes decía que la soja es un cultivo emergente, sí que me gustaría ahora presentar a José Luis Angoy, que es técnico de la Cooperativa Virgen del Oliva de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. ¿Cuál crees que es el motivo de que los agricultores les cueste dar el paso por trabajar y por apostar por este cultivo? Antes, en el vídeo inicial sí que veíamos al presidente de la cooperativa que decía que, bueno, que a lo mejor lo del inóculo es algo que echa para atrás a los socios. Bueno, no sé, ¿cuál es tu opinión, José Luis? Bueno, pues entre otros motivos, el tema del inóculo también lo ha comentado, creo que Rosendo, pues la verdad que les echa un poco para atrás. Como bien apuntado, pues el tiempo que inviertes en el momento de siembra inoculando la semilla lo acabas adelantando a lo que sería una cobertera, ¿no?, de nitrógeno, puesto que el cultivo pues lo fija por sí solo. Luego, además, también ha dicho Gustavo que el miedo a lo desconocido, es que creo que han respondido estas preguntas sobre la marcha. El miedo a lo desconocido. En el Valle del Ebro pues se tiende más a apostar por cultivos como maíz, como alfalfa, en nuestras condiciones girasol, que son cultivos que ya se vienen conociendo de hace tiempo y no requiere de nada nuevo. Se impone o se no sé cómo explicarlo, se viene a decir, o los agricultores dicen, yo ya probaré cuando otros hayan probado. O sea, que se equivoquen otros primero, ¿vale? Hay un poco en ese aspecto de miedo, entre comillas. Y luego, pues bueno, también ha dicho Rosendo, y creo que Gustavo también lo ha dicho, que el tema de los herbicidas es algo que se queda cojo. Todos que hemos probado este cultivo, todos que hemos hecho ensayos, hemos fallado. Hemos fallado con el tema de los herbicidas y nos hemos visto de alguna manera desamparados. No hay materias activas que hagan un control realmente eficaz en un amplio espectro de malas hierbas, por decirlo de alguna manera. Y las empresas de fitosanitarios pues no apuestan por
registrar materias activas o por dar registro de materias activas a este cultivo, porque no es un cultivo extendido, no es un cultivo que comercialmente para ellos tenga interés, ¿vale? Entonces, pues en este aspecto sí que nos quedamos un poco cojos y un poco que puede ser que mostramos reticencias a la hora de cultivarlo. Sí que hay muy buen control de hoja estrecha, que en el caso del maíz, pues bueno, han aparecido resistencias a sorgo, por ejemplo, a cañota y en ese aspecto sí que se puede controlar bastante bien. ¿Vale? Lanzamos ahí también, lanzamos ahí también esa, bueno, pues ese llamada de auxilio, entre comillas. Y sí que te quería preguntar, José Luis, ¿cuándo encajaría bien la soja en las 5 villas, en Ejea de los Caballeros? ¿En primeras o en segundas cosechas? ¿Para cuándo se adaptaría mejor? En nuestras condiciones pensamos que se adapta bastante mejor en primera cosecha, puesto que en las segundas cosechas, detrás de una cebada, vamos 15 días más retrasados que, por ejemplo, la zona de Monegro. Rosendo decía que ellos están cosechando allí las primeras cebadas en regadío en torno a la primera quincena de junio. Nosotros aquí las primeras cebadas de regadío las solemos empezar a cosechar en torno al 20-25 de junio, con suerte, o sea, por pronto. Entonces ya es un lastre, esos 15 días en verano son, vamos, lo que nos darían una seguridad de nascencia, de desarrollo y de llegar a estas fechas en que nos encontramos ahora, pues con el cultivo ya más o menos con el ciclo finalizado. Nosotros este año tenemos la soja de segundo cultivo, o sea, el ensayo de segunda cosecha totalmente verde, y con el frío que está haciendo, pues probablemente no va a terminar el ciclo. Entonces es uno de los factores que hacen que a día de hoy sea mucho más seguro, no mucho más rentable, sino mucho más seguro apostar por soja en primera cosecha que en segunda cosecha, por la incertidumbre que genera estos 15 días de retraso con respecto a otras zonas. Y después de 3-4 años ensayando y trabajando con esta leguminosa, ¿qué expectativas comerciales tenéis, José Luis? Pues a nivel comercial, la verdad que como tampoco tenemos mucha superficie, pues no podemos cerrarnos ninguna puerta. Entonces, en principio, yo creo que lo que interesa es el mercado del consumo humano por el sobreprecio que lleva, pero no nos podemos cerrar puertas. Es verdad que una soja que esté aceptada, o una variedad que esté aceptada como o sea, con destino de consumo humano, siempre te va a valer para animales. Por tanto, yo creo que hay que intentar sondear todos los mercados y no cerrarnos puertas. ¿Y crees que finalmente los socios de la cooperativa acabarán apostando por este cultivo? ¿Va a desaparecer un poco ese miedo? Yo creo que sí, porque año a año vamos aumentando, pero aquí los cambios van muy lentos, son muy lentos. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo creo que al final pues dicen maíz, alfalfa, girasol, y el tema de la soja cuesta. Si es verdad que este año, por ejemplo, pues ha habido algún agricultor que ha apostado por temas sobre todo de malas hierbas, y bueno, en principio parece que están contentos. Entonces, poco a poco. Ya veremos a ver a cuánto llegamos o la influencia que podemos llegar a tener para que apuesten por la soja. Voy a unir también a esta conversación a Javier Mur, que es el técnico de Cooperativa Agrícola de Barbastro. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. En el vídeo del principio sí que escuchábamos a Sebastián Vidaller, que es uno de los socios de vuestra cooperativa, que sí que transmitía ese miedo, esa inquietud de trabajar con una leguminosa sin saber muy bien dónde se va a vender. Javier, te repito otra vez esta última pregunta, no sé en qué momento se habrá dejado de escuchar. Eso, te lanzaba la misma pregunta que a José Luis, pues ¿crees que ese miedo que tienen los agricultores, bueno, se les va a ir un poco y van a empezar a seguir apostando por este cultivo, por la soja? Sí, yo creo que desde nuestras cooperativas sabemos encaminarlos la comercialización y sabemos darles esa vía, pues el cultivo en sí les está gustando, es rentable, y como decía antes, es necesario entrar en la rotación con una leguminosa.
muy necesario. Como os estaba diciendo, cada vez tenemos más zonas vulnerables. En nuestra nueva agricultura sostenible, ahí entraría muy bien todo tipo de leguminosas para disminuir la aportación de nitrógenos. Entonces, yo creo que el único inconveniente o lo que habría que buscar es las buenas vías de comercialización y a lo mejor desde esta reunión ya damos un paso hacia eso. Te voy a hacer alguna de las primeras preguntas que he hecho porque creo que los asistentes no han podido escucharlas. Antes, en el primer vídeo, sí que Sebastián Vidaller, que es uno de los socios de vuestra cooperativa, de Cooperativa Agrícola de Barbastro, sí que comentaba pues eso, que apostar por las hojas sin tener un mercado que le da un poquito de miedo. Eso es una inquietud bastante generalizada, ¿verdad?, entre vuestros agricultores. Sí, es lo que venimos repitiendo todo el rato. Ellos necesitan tener una seguridad a la hora de comercializar. Hasta ahora no se la estamos dando. De hecho, pues por eso solo estamos sembrando de momento ensayos. Si al final se consigue esta buena comercialización, sin duda que con el cultivo de la soja vamos a dar un paso. ¿Y qué tienen que empezar primero? ¿Primero que se cultive y luego buscar mercados o buscar los mercados y luego buscarlos? Pues esto sí, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pues tiene que ir todo encaminado, tiene que ir a la vez. Tienes que hacer no sé si contratos, pero ahí tienes que abrir un mercado y a partir de ahí pues sembras las hectáreas que se necesite comercializar. Pues Javier, muchísimas gracias. Llevamos más de una hora hablando de nuevos horizontes, pero sí que me gustaría hacer hincapié que a pesar de que en Aragón el cultivo de la soja es todavía emergente, hace años que una empresa, como ya nos ha contado también Miguel y bueno, lo hemos estado explicando, hay una empresa como es Calidad Pascual que apostó por trabajar con nuestras cooperativas. Pablo Redondo, buenos días, es el jefe de compras de Calidad Pascual. Casi podemos decir que gracias a vuestro apoyo el cultivo de la soja ha ido avanzando en nuestra tierra. Desde vuestra experiencia, Pablo, ¿qué han hecho bien los agricultores, las cooperativas para llegar al punto en el que nos encontramos aquí en Aragón? Bueno, Maribel, buenos días. Buenos días. Lo primero sí que me gustaría devolver los agradecimientos a Javier del Grupo Frías. La verdad es que hemos colaborado, también hemos colaborado en alguna ocasión con el Grupo Liquad. La verdad es que es un recorrido que hemos llevado durante muchos años. Él particularizaba en mi persona. Yo creo que hay otra persona dentro de Calidad Pascual y el mismo Calidad Pascual, que hemos sido dos compañeros de viaje, que Santiago Matestán seguramente nos esté oyendo ahora, que hemos sido los que hemos ido empujando un poquito de la mano pues con gente como Miguel Gutiérrez, en el caso de Aragón, Red Arax actualmente, y con un montón de actores que complementan la cadena de valor que se está creando ahora mismo el tema de la soja. Me preguntabas, Maribel, que qué están haciendo bien los agricultores. Bueno, yo creo que esto es una evolución. Cada ponente ha ido argumentando sus dificultades y es verdad que los inicios han sido complicados, muy complicados. Hemos sembrado soja y los resultados los primeros años no han sido los esperados. Y hemos ido también aprendiendo de la mano del agricultor. Entonces, en ese sentido, hemos tenido la posibilidad y la capacidad de poder salir fuera al exterior y poder aprender de otros países que son más avanzados que nosotros. Y eso lo hemos ido trasladando y trayendo aquí a nivel nacional. En la zona de Aragón lo que tenemos claro es que son agricultores que son muy profesionales, no quiere decir que en otras zonas no, pero es cierto que es una zona que climáticamente y edafológicamente está muy bien adaptada al cultivo de la soja y eso es lo que han ido demostrando año a año. Daros cuenta que ya estáis hablando de 1000 hectáreas. Nosotros a nivel Aragón tenemos aproximadamente unas 250 hectáreas y el resto hasta las 1000 pues son entidades o son agricultores que han ido apostando por el cultivo nacional y dándole o intentando buscar. Creo que perdemos la señal con Pablo. Sí. Hola. ¿Me oís? Ahora sí, se había ido un poco la señal. Perdón.
lo que decía era eso, que los agricultores aragoneses, no sé dónde se ha podido cortar, los agricultores aragoneses al final su profesionalidad y de la mano muchas veces de los resultados de los ensayos y de los resultados de ir construyendo un cultivo, se han ido profesionalizando y hoy en día los rendimientos y las calidades que estamos teniendo en Aragón y en el resto de otras comunidades no envidian absolutamente nada los resultados que están teniendo en países vecinos como Francia y como Italia. Es más, los datos nos reafirman que el cultivo de la soja a nivel nacional está teniendo mejores rendimientos y calidades que sojas de países vecinos. Eso demuestra que los agricultores, que las cooperativas están haciendo bien su trabajo, ¿no? Sin duda. De conseguir un buen producto para poder salir al mercado. En este caso, por ejemplo, como sin duda. Lo que ocurre, Maribel, esto al final es una evolución. Cualquier cultivo en los inicios siempre va un poquito... ¿Qué agricultor que ha sembrado maíz en los inicios no ha sacado poco rendimiento? Ha ido mejorando, las casas comerciales han ido sacando nuevas variedades y las casas fitosanitarios han ido perfeccionando las materias activas para tener un buen control. Hoy en día es verdad que hay que jugar un poco con el momento de aplicación y con la dosis, que esto es lo que hemos ido adquiriendo experiencia en los últimos años, pero ya estamos capacitados para tener campos limpios. Antes comentábamos, Pablo, que a lo mejor tenemos dificultades para poder salir al mercado, saber vender nuestro producto. Vosotros que lleváis tantos años trabajando con nosotros, ¿hemos mejorado en algo en eso? Sobre todo, tanto los agricultores han ido aprendiendo, como estábamos diciendo, en temas de rendimientos, como los centros de limpia, recepción y acondicionamiento han ido adaptando las necesidades, y lo decía muy bien Javier, las certificaciones no las marcan las industrias, las marcan los consumidores. En los centros de limpia y recepción hemos ido ayudándonos y aprendiendo de la mano unos con otros de la mejor manera que podemos dejar la soja apta para consumo humano, en este caso. ¿Vale? Entonces, tanto a nivel de campo hemos mejorado en rendimientos y calidades para conseguir llevar una soja limpia a los centros de limpia y acondicionamiento que solo hagan una limpieza rápida y somera, nos consigan dejar la soja en condiciones de especificación para consumo humano. Pues Pablo, muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos habéis dado y por haber estado hoy aquí también con nosotros. Sí que, bueno, ya hemos... Marisol, un momentito. Sí, cuéntame. Me gustaría animar tanto a Frías como a Liquat a que se puedan lanzar un poco al tema de la soja nacional. Yo lo que tengo claro es que no somos competencia. Somos competencia en la línea de las ventas, pero no somos competencia a nivel de cultivo de soja. Daros cuenta que Calidad Pascual hace cerca de las 1.500 hectáreas. El volumen de superficie o de necesidades que decía Javier y que decía Silvia, se pueden hacer, pues, un poco multiplicarlo por 2 o por 3. Aquí lo que consiste es en que el consumo animal sea un poco el motor, el promotor de que pueda ir comiéndose toda la soja, que los agricultores, que tenemos que confiar en ellos y que agradezco que hayan confiado en la mano de Calidad Pascual, sean capaces de poder producir a nivel nacional. El mejor ejemplo, Maribel, lo tenemos en el país vecino, que es Francia. Ellos están sembrando 170.000 hectáreas. Nosotros aquí a nivel nacional 1.000, 2.000, no llegamos a las 5.000. De las 170.000 hectáreas, aproximadamente solo el 8% va a consumo humano, el 92% va a consumo animal. Si ellos son capaces, ¿por qué no lo somos nosotros? Yo estoy convencido que Ana, que hemos coincidido en algún grupo de trabajo en el Ministerio, somos capaces como país de hacer una soja de calidad y de rendimientos tanto para consumo humano como para consumo animal. Creo que es muy interesante lo que nos estás comentando, Pablo. Sí que tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? de apostar, de trabajar juntos, de no vernos como competencia y de avanzar y dar pasos hacia adelante, porque al final, pues lo que comentas, en Francia lo están haciendo, nosotros no lo estamos haciendo y está llegando la soja que procede de Francia. O sea que es una reflexión que creo que tenemos que hacer todos. Y además es que somos capaces de poder también cerrar la cadena de valor. Es decir, hacemos un mercado local, hacemos un mercado nacional, le damos un valor al trabajo del sector primario, de la mano de los agricultores, hacemos una economía circular. Al final, ellos son los que están comprando a las empresas y a las cooperativas que tienen cerca
sostenible, medio ambiente, reducimos un poco la huella de carbono. Es decir, medioambientalmente, hacer una soja más cerca es mucho más sostenible que a lo mejor importarla de países terceros. Es decir, hay un conjunto de factores que nos beneficiaríamos todos a la hora de darle un valor añadido a la soja nacional. Sí que me gustaría ahora abrir el turno de preguntas, tanto para los asistentes, también para los panelistas que estáis aquí. Si tenéis alguna pregunta, tanto para Pablo, como para Ana, como para los técnicos, agricultores. Maribel, yo simplemente me gustaría, ya que he podido intervenir poco al inicio y simplemente claro, me toca un poquito la función institucional, ¿no? Casi siempre presentar lo que es Rederax. Me gustaría un poco ahondar en la reflexión, los comentarios que ha encaminado Pablo y Ana y en los que me he apoyado también en ellos y que me ha gustado y que les pedí un poquito que también sacaran a la palestra sobre las oportunidades que se tienen que abrir en el mercado de la soja. Creo que no nos podemos permitir el lujo de valorar este cultivo única y exclusivamente como un cultivo orientado a alimentación humana. Sí que es verdad que posiblemente ahora los rendimientos o la adaptación que estamos trabajando en cuanto al valor que se puede obtener en un mercado y en otro es bastante diferencial, pero creo que no podemos dejar caer las vías que se pueden abrir. Ana la ha comentado, es decir, los mercados que se van a abrir en los próximos años orientados a las exigencias que vengan no solamente encaminadas por la Comunidad Europea en cuanto a seguridad alimentaria, suministro, calidad, incluso ayudas que puedan venir orientadas de la propia política agraria común, que favorezcan e implementen y premien un poco el cultivo o este cultivo de leguminosas, que al fin y al cabo tenga que ser nacional, sino que el propio mercado también nos exija cada vez más los propios fabricantes que quieren apostar por este tipo de cultivo porque así se lo exige el propio consumidor, ¿no? Entonces, creo que tenemos que avanzar en las dos líneas. Creo que la producción que tenemos que encaminar de forma cooperativa y conjunta desde la producción tiene que ir encaminada a hacer un producto de calidad, que los mercados ya los trabajaremos y vendrán. Y creo que, yo como esta parte de representante de cooperativas agroalimentarias de Aragón dentro de Rederax, creo que no tenemos que perder la oportunidad. También comentar que a nivel nacional fueron parte del grupo de trabajo con Ana, en el cual se va a impulsar el trabajo en la implementación de leguminosas proteicas para alimentación animal. Y creo que vamos a trabajar en abrir todas las puertas posibles, tanto para productores como para cooperativas. Lo lanzo este hecho y que abro las puertas y que doy gracias también a las empresas que os habéis unido y esperamos que podamos un poco contestaros positivamente en cuanto a las oportunidades o responder positivamente en cuanto a las oportunidades que creemos, tanto por un lado o por otro, que se pueden llegar a engrenar. ¿Vale? Nada, simplemente, Maribel, gracias. Muchas gracias, Jesús. No sé si alguno yo también, de los... Una apuntar. Sí. ¿Es Maribel? Sí, ahora sí, Gustavo, cuéntanos. Sí, oye, al hilo de lo que ha dicho Pablo y entrando en el mercado ganadero, me gustaría apuntar una cosa que es muy importante también, que es entre el agricultor y productor hasta la fábrica de piensos, tiene que haber una industria extractora de la soja, porque a la fábrica de piensos llega la pulpa. Entonces es importante, muy importante que exista esa industria también. Y por otro lado, de cada mercado ganadero también, el agricultor español, pues también tenemos que poder producir en las mismas condiciones que los productos que nos vienen de fuera. Porque a la hora de, como estamos hablando, de las malas hierbas, yo he experimentado que tenemos los pocos herbicidas que hay, sobre todo para hoja ancha, son carísimos y poco efectivos. Entonces, el poder producir con las mismas condiciones, a lo mejor que están produciendo fuera, pues nos haría un cultivo pues, con rentabilidad. ¿Vale? Y otra cosa, ya que tengo a los técnicos aquí, también lanzar una pregunta que técnicamente para el cultivo, ¿qué tal sería el cultivo o cómo podría ser el cultivo o qué tal se adaptaría al cultivo de la soja detrás de otra leguminosa que aporta nitrógeno a la tierra como puede ser una aveza? Que con eso ganaríamos tiempo y se podría hacer una siembra de soja más temprana. En eso nosotros hemos tenido
¿Se me escucha? Sí. ¿Se escucha perfectamente? Sí. Mira, nosotros un año, precisamente por la demora de la cosecha de lo que sería una cebada y tal, pues nos animamos a probar tras un guisante. Y la verdad que fue todo bien, o sea, según lo previsto y sin ningún contratiempo, salvo las malas hierbas, ¿vale? Entonces, y no fue por ser, o sea, por mal control. También es verdad que había mucha presión en esa parcela y bueno, hicimos lo que pudimos y la verdad que salió bastante bien. O sea, no hubo problema de implantación de cultivo ni nada. Así que hay que mirar los herbicidas, creo yo, que se han empleado previamente. Pero en principio, si todo se hace según lo que te recomiendan en etiqueta, los productos y tal, pues no tiene por qué pasar nada. Y nosotros así lo hicimos y la verdad que bien. O sea, hicimos guisante y luego soja. Y este año pues se ha hecho un maíz increíble. En la misma parcela. Nosotros lo hemos probado varias veces y no hemos tenido ningún problema. Es una micorriza completamente diferente y del inóculo de uno al otro no hemos tenido ningún problema. Ninguno. Se da perfectamente. Si luego tú inoculas bien tu soja con el japónico. Pues esa puede ser una alternativa. Detrás de una beza se puede hacer una siembra. Siempre hablando en el riego a pie, claro. Yo después de hoy... La segunda cosecha. Maribel, ¿ha empezado ya el turno de mesa redonda o para poder hablar? Sí. Vale, perfecto. Yo os he oído hablar de todos, he participado de los primeros, llevo muchos años con la soja y claro, hay un punto de inflexión en todos para los compradores, ya sea bien de consumo humano como de consumo animal, que es la PAC. La PAC, que todo el mundo nos llenamos la boca y tal, pues bueno, eso puede hacer un punto de inflexión en que se siembren muchas más hectáreas la nueva PAC. Y no nos podemos olvidar de algo que es obvio. Ya lo hizo en su día en España con el girasol, no nos olvidemos que sembró girasol muchos años y la PAC puede encaminar por ahí. Y luego, claro, hay que saber qué producto estamos haciendo. Es un producto que para el consumo que ha comentado Ana Hurtado, es muy majo, sí, la deforestación del Amazonas, que yo he escrito algún artículo sobre ello, pero no nos olvidemos de la huella de carbono cercana del producto local, ¿vale? Traer un barco de Argentina pues supone lo que supone. Y luego, claro, lógicamente, pues ser transgénica o no transgénica. El cultivo que hacemos a nivel nacional es todo no transgénico. Entonces, es esto. Y luego también puntualizar que, claro, en el mercado internacional, yo también soy productor de porcino, lo que compras es harina de soja, no haba de soja. La haba de soja, la molturación de la haba de soja, los subproductos que sacamos, que era lo que decía Gustavo, eso le puede dar un valor. Claro, nosotros si vamos al consumo, yo ya estoy haciendo pues para consumo humano, si vamos al consumo animal, pues bueno, una cosa es vender haba de soja, sabemos quiénes molturan a nivel nacional haba de soja, son muy pocas las empresas que están molturando a nivel nacional haba de soja. El ganadero de porcino o de pollos quiere una soja, quiere ya la harina y con unos parámetros. Allí hay que andar un camino muy grande, ¿no? Cómo tratar todo el tema de la molturación de la soja, estoy hablando de consumo vegetal, que creo que es lo que abriría el mercado a que realmente se puedan sembrar más hectáreas, porque como bien ha dicho Pablo, en Francia solo consumen un 8%, solo se consume un 8% para consumo humano. El problema de Francia, con algunos compañeros franceses que hemos estado hablando del tema, era la climatología, era un cultivo que les permitía hacerlo en verano con menos agua que un maíz y climatológicamente les entraba muy bien. Aquí lo vamos a hacer en riegos por aspersión o en regadíos a pie, me da igual, pero es diferente. Simplemente quería comentar el tema de esa manera, ¿no? El tema de la molturación y de que no se trata igual pues para un mercado que para otros. Sí que tenemos una pregunta de los asistentes, de la gente que está siguiendo esta reunión. Santiago Matesanz de Diego sí que lanza una pregunta que no sé, por ejemplo, Miguel, a lo mejor la puedes llegar a contestar tú.
se preocupa por el acceso a material vegetal, a tener buena materia prima para poder trabajar y cultivar esta soja. Sí, saludo a Santiago de paso, que también nos conocimos hace muchos años. Él sabe perfectamente que, aquí se ha hablado de ello, se ha hablado quizás de, estamos hablando de un cultivo menor, es decir, un cultivo que no tiene herramientas de ningún tipo suficientes para poder llevarlo a cabo al final. Todos habéis hablado de la problemática que ha generado esto. Solo hay un inóculo que está autorizado, las variedades de semilla en España no se multiplican o se están empezando a multiplicar, no hay registro de variedades. En la oficina creo que este año, por lo visto, una empresa había puesto 2 o 3, no lo sé, interesados en tema de registro. No hay materias activas que sí que están autorizadas en otros países como Francia, y aquí son herramientas, por ejemplo, para el tema de POS, es un tema complicado. Es decir, intentándonoslo llevar todo a la misma línea. Somos un cultivo menor, es decir, no hay un interés en un principio que haya por parte de las empresas para poder trabajar. El primer paso para cualquier actividad de este tipo, si estamos pensando en un futuro, es que este cultivo sea un cultivo mayor. Crear un interés, evidentemente, y por eso os ponía un poco la expresión de lo que fue en el año 78, donde el INIA y los servicios de extensión agraria se pusieron las pilas para trabajar de manera coordinada, que es la siguiente línea que habría que asumir, ¿no? De línea coordinada de trabajos para trabajar en uno de los temas que no habéis concretado ninguno. Es el tema de los riegos, fundamental. Esto es un cultivo de regadío. Estamos en contraposición con el tema muchas veces medioambiental europeo. Gastamos agua, en fin, hay que trabajar y conocer muy bien, todas las herramientas que tenemos. Entonces, ese punto, Santiago lo decía, no hay material más que el que demandan las industrias, como podéis ser licuas, que no sé si tenéis, en este caso si no tenéis mercado interno, evidentemente no, pero si lo tenéis, Pablo, es decir, material y variedades que en un principio estáis recomendando por un tema de amargor, etcétera, etcétera, que son las que en un principio, bajo los contratos los que estáis haciendo, luego el mercado es grande. Nosotros ya sabéis que lo que nos hemos dedicado es a establecer relaciones con empresas en España y a través de ellas, pues los mercados de Francia, Ucrania, Italia, a traer material, a probar líneas, etcétera, etcétera. Pero mientras no tengamos una base de trabajo en España o en Aragón que nos permita hacer accesible el tema de la semilla, eso pues es complicado. Y luego hay otra segunda parte. Los consumidores de leche, es decir, los de lácteos, en un principio lo que está claro que el productor lo que utiliza es, semilla certificada para, evidentemente, crear esa trazabilidad del producto. Pero lo que no significa es que el resto del mercado pueda utilizar en una multiplicación en condiciones. Evidentemente es uno de los pasos más importantes para poder producir y para poder suministrar material, evidentemente pagando todo el tema de royalties, etcétera, 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 lo cual es obligatorio. Entonces, este camino está encima de la mesa. El tema técnico, repito, lo estamos solucionando como una especie de un día detrás de otro, buscando herramientas químicas, trabajando en el tema del riego. Este año, por ejemplo, con el tema de la pandemia ha sido muy complicado traer material de fuera porque hay muchas empresas francesas que no nos han podido suministrar semilla para trabajar ni a nivel de pequeño, ni siquiera a nivel agricultor, con lo cual hemos tenido que trabajar de alguna manera con aquellos materiales que no nos han funcionado de alguna manera porque hay una dependencia total de esto, lo cual no nos permitirá nunca trabajar en ese sentido. Entonces, pues hay muchos puntos, sobre todo en el tema técnico, que lo sabéis todos. Lo ha comentado antes Rosendo. El primer año fracasamos todos, pero necesitamos buenas herramientas para poder, que sea facilitar que el agricultor que entre y el agricultor tenga producto, tenga material, tenga materias activas para poder trabajar, conozca mejor la parte agronómica y llevarla a los mercados. Porque cualquiera de los que estáis trabajando en mercados, ya lo habéis dicho, una buena clasificación, un buen trabajo, es decir, aquí en Aragón se está haciendo. Eso yo no lo veo en absoluto complicado. No, trabajar de alguna manera en conjunto. Pero bueno, el problema de la semilla es el principal problema, el primero. Sí. Sí que nos llega otra pregunta a través de, a través de los asistentes, una pregunta muy, muy directa.
que no sé si Javier, Silvia, Pablo nos la podéis llegar a contestar. Nerea Ayarza pregunta ¿qué variedades se recomendaría para poder producir tofu? ¿Qué variedades de soja se recomendaría para poder trabajar y hacer tofu? No sé si alguno le puede llegar a contestar a Nerea. Bueno, a ver, nosotros somos productores de tofu. No es un problema de variedades, hay muchas variedades que son buenas para producir tofu. Para producir tofu lo que necesitamos es un alto contenido en proteína y cualquier variedad que esté a partir de los 42-43 puntos por ciento de proteína es perfectamente válida. Nosotros sí tenemos, vamos a decir, una diferenciación entre la soja que empleamos para hacer el tofu y la soja que empleamos para hacer bebidas, pero no, o sea, a ver si me explico. No, es una relación directa, no inversa. Quiero decir, las variedades de soja que sirven para hacer tofu también sirven para hacer bebidas. Hay algunas variedades de bebidas que no llegan a darnos el toque en el tofu, pero principalmente por rendimiento y por este contenido en proteína o por estas cosas. No tanto por la variedad. Hay variedades que la experiencia nos ha dicho que hay gente que te vende una variedad que es extraordinaria para hacer tofu y nosotros hemos hecho tofu con esa variedad y con otra y no pasa nada. O sea que es un poco también un mito que hay en el sector, ¿vale? Muchas gracias por responder, Javier. También tenemos una apreciación que nos ha lanzado David Gregorio, que es técnico de la cooperativa San Lícer de Fuera, un poco a raíz de lo que preguntaba también Gustavo. Él comenta que en Fuera ya se probó de cultivar soja detrás de alfalfa y que no se notó ningún tipo de diferencia. Y que, como antes también ha comentado Joaquín, que también se ha comentado por el guisante, el problema que fueron después de soja poner guisante y que tuvieron problemas también de malas hierbas. Y también dice que allí en esa zona de Fuera también están viendo que tienen que ir a primeras cosechas, a apostar por soja de primera cosecha. No sé si hay alguna apreciación más que queráis hacer entre vosotros. ¿Alguna? A mí me gustaría apuntalar o aclarar un tema. Nosotros llevamos haciendo soja los últimos 16 años y como estamos hablando, como estamos recalcando, los primeros años fueron un poco casi de aprendizaje. Aprendíamos a base de golpes y de guantazos. Lo que me gustaría apuntalar es que esto ya no es un proyecto, sino que esto es una realidad. Cuando la semana pasada estuve con el señor Rosendo, estuve con Joaquín, los rendimientos que están sacando ahora mismo este tipo de agricultores, Joaquín lleva con nosotros ya 5 años, cuando estás oyendo a agricultores que están sacando 3.500 kilos mínimo, 4.000, 4.500, ha habido gente que ha podido sacar, esto ya no se puede llamar proyecto, esto es una realidad. Ahora mismo ya está claro que es verdad que el siguiente paso es la parte de comercialización, pero que es que somos capaces, que llevamos muchos años demostrando a nivel nacional que se puede hacer soja de calidad y soja rentable, claro. Pues yo simplemente quería apuntar una cosa y va un poco lanzada a Pablo y para abrir también otras posibilidades de trabajo con otras empresas, sobre todo orientadas en este tema de alimentación humana. Bueno, Pablo, ¿cómo estáis consiguiendo, o en esa colaboración con cooperativas o con agricultores individuales, cómo estáis superando ese punto crítico, sobre todo orientado al cumplimiento de calidad, que es principalmente, según lo han comentado todos los participantes, el tema de presentar un producto limpio en unas condiciones adecuadas? Pues mira, al final... Como reflexión, Pablo, para que se puedan abrir posibilidades. Ya sabes que lo hemos comentado también nosotros. Seguramente que con pequeñas desviaciones, y seguro que son pequeñas, Javier, la soja que compra Javier en frías o la que pueda comprar Silvia en licuar, son muy similares. Hemos tenido colaboraciones entre las 3 empresas y entiendo que las calidades son bastante similares. Lo que tenemos que buscar son variedades, en este caso, que vayan destino a consumo humano. Antes hablabais de cuál puede ir para tofu, cuál puede ir para consumo humano, para tipo bebida de soja. Son variedades que sobre todo son ricas en nivel de proteína.
y son variedades que lo que tenemos que buscar es que la organoléptica o el sabor no sea astringente o no sea rechazado por el consumidor final. En ese sentido, la parte física, que es lo que me preguntabas, Jesús, hay centros de limpia y selección repartidos a nivel nacional. Nosotros colaboramos en cada zona con varios centros de limpia con el objetivo de solo transportar soja limpia y poder defender la soja animal desde los orígenes cosechados. Los centros de limpia y selección que están hoy en día trabajando en cada zona disponen de seleccionadoras por tamaño, y ya si te quieres ir un poco más a mesas densimétricas, ciclones de aire, son capaces de poder separar por un lado el grano entero, son capaces de poder separar por otro lado el estrío, lo fino, la merma, y por un tercer lado los granos rotos, que nosotros para proceso industrial no lo podemos utilizar. No es un problema hoy en día ya poder seleccionar soja y conseguir una especificación apta para cualquiera de las bebidas vegetales de soja que tenemos hoy en día en el mercado. Eso ya es un punto superado. Gracias, Pablo. Simplemente lo quería poner un poco encima de la mesa para que la gente vea que, pues bueno, que no es un punto crítico, que es un punto crítico, pero es totalmente salvable para poder comenzar a trabajar. Si me permitís, yo me gustaría comentar una cosa. Ya ha dicho Pablo hace un rato en su primera intervención que no somos competencia, y efectivamente no lo somos. Yo siempre he dicho que no somos competencia, somos concurrencia. Concurrimos en los mismos mercados con productos similares. Pero no somos competencia. Sobre todo no somos competencia a nivel técnico y no somos competencia a nivel compras. Tal vez a nivel venta se tengan que pelear un poco más, pero ese es su problema, ¿no? Nosotros lo que nos toca es producir, garantizar el suministro a nuestras empresas, producir productos de calidad que luego ellos puedan defender en el mercado. Y estoy de acuerdo con Pablo que si efectivamente es desconocimiento mío ya, el tema de las plantas de limpieza y de acondicionamiento del producto, yo en España no lo conozco. Entonces, si ese tema está superado, por supuesto que se puede trabajar, y se puede trabajar con nuestros departamentos de calidad para conseguir las analíticas, para conseguir los certificados, para conseguir el producto que ellos necesitan y que ellos homologan para entrar en nuestras fábricas y para que luego nuestros productos puedan estar certificados con todas las garantías en el punto de venta. Y para mí eso es fundamental. O sea, yo estoy seguro de que aquí podemos producir soja y estoy seguro de que podemos limpiarla. Lo que no conozco es hasta qué punto hemos mejorado en ese tema, ¿no? Es importante lo que él decía de los granos rotos. No se pueden tener granos rotos, no se pueden tener piedras, no se pueden tener restos de otras semillas. Bueno, yo he visitado plantas de limpia, pues como él decía, con plantas, con mesas densimétricas, con ciclones, con bandas inclinadas para quitar todas las rotas, con visión artificial, con Sortex, que te van mirando cada semilla una a una y te van quitando los granos negros, los granos rotos, los granos, etcétera, etcétera. Si eso lo tenemos superado y si eso somos capaces de hacerlo, aquí hay una empresa que está deseando poder estudiar ese producto, valorarlo, hacer unas pruebas de homologación, unas visitas a las plantas, unas analíticas a los productos, una prueba de homologación con un camión, con 2 camiones, y a partir de ahí hablar de volúmenes para futuras cosechas. Ningún problema. Muchas gracias. Y otra cosa, lo lamento mucho, pero me voy a tener que desconectar en unos minutos porque ya mi tiempo se ha superado ya. No te preocupes, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar, bueno, por también un poco animarnos un poco aquí a todo el sector, agricultores y cooperativas, de ver que hay más salidas comerciales. Así que cuando tengas que desconectarte no hay ningún problema, estamos ya a punto de terminar. Sí que nos llega otra pregunta a través de algunos de los asistentes, que José Luis Angoy va un poco más hacia ti, que pregunta Joaquín Garnica: ¿cómo valoráis los técnicos la aclimatación de la bacteria inoculada en los suelos la primera vez que se siembra la soja? No sé si José Luis o Miguel podéis... ¿Se me escucha bien? Es que me he quitado los cascos. Sí, se te escucha perfectamente. A ver, la primera vez que aplicamos la bacteria en la semilla sí que tendemos a ir a dosis más elevadas de lo que se recomienda, no mucho más, pero bueno,
sí que, como no hace daño, la primera vez, pues te curas un poco en salud. En años posteriores nosotros hemos repetido en la misma parcela o en la misma zona de la parcela, hemos repetido soja un segundo año y ha habido un incremento, ¿vale? Luego ya, pues bueno, un tercer año ya no nos hemos atrevido, sí que es verdad que hemos ido cambiando y hemos puesto donde teníamos maíz, hemos puesto soja y se nos ha hecho este año en los ensayos bastante buena. Y al revés, donde teníamos la soja hace 2 años hemos puesto el girasol, por ejemplo, y se ha hecho un girasol pues bastante bueno. No hay problema por la aclimatación de la bacteria, el único problema es aportarla. Y no es un problema, ha dicho Rosendo antes que es tiempo que te ahorras en una posterior aplicación de un fertilizante en cobertera. Entonces tampoco, nosotros no lo vemos como un problema, pero sí que es una barrera que hay que superar. Yo quería decir en cuanto a la bacteria, que a lo mejor más tiene que ver con la humedad del suelo que con que sea la primera vez que se aporta a ese suelo. Necesita de humedad para que se active. Pero en un regadío no creo que en un regadío el agua sea el factor limitante, porque normalmente nosotros por lo menos lo que hacemos es detrás regar. Entonces, bueno. Que no esté muy seco en pleno verano y pueda... Exactamente, sí, mantener las condiciones de humedad a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Eso también es verdad. Que es un cultivo exigente en agua. O sea, que no es como un maíz, pero poco menos. O sea, requiere de bastante aportación de agua para que trabaje la planta y en consecuencia pues también para que pueda nodular bien y fijar nitrógeno. Bueno, pues si os parece, vamos a dar por concluida esta reunión de trabajo, que creo que ha sido muy provechosa. Nos quedamos un poco con lo que tanto Javier Ferreiro, que bueno, había tenido que desconectarse, como Pablo Redondo decía, no somos competencia, tenemos que trabajar juntos y aprovechar un mercado que lo tenemos ahí, y si no, los países de alrededor pueden llegar a nosotros y quitarnos ese mercado. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por haber participado, por haber contado vuestros testimonios y vuestras opiniones y vuestra experiencia. Y nada, ha sido un placer y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Tenemos que juntar más a menudo.